Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Hoy vamos a hablar de Atenco a 10 años de los acontecimientos. Luis Daniel, quizá lo primero que hay que hacer es recordar qué pasó hace 10 años. Sí. Es decir, qué sucede en Atenco, cuáles son los antecedentes, cuál es la dinámica política en la que los hechos tienen lugar. Ayúdanos a hacer un poco de memoria. Bueno, Atenco es muy conocido por la protesta que hubo, sobre todo relacionada con el aeropuerto en el 2002. Sin embargo, los hechos específicos por los que se va a la comisión primero y ahora el caso va a llegar a la Corte Interamericana no están directamente relacionados con ese lejano 2002, con la protesta que hubo para parar el aeropuerto en el sexenio de Vicente Fox, sino que están relacionados con otros que se llevaron a cabo en el 2006, específicamente el 2, 3 y 4 de mayo del 2006, y que tienen que ver con otra cosa totalmente distinta. Lo que teníamos en ese momento es en el mercado de Texcoco, en el mercado municipal, sí, había unos ejidatarios que además, o comuneros, que además tenían algunos puestos informales en donde vendían flores. ¿No? Había un operativo, ¿no? Se llevó en esos días un operativo y obviamente es un operativo muy mal llevado que termina en un zafarrancho con pues 207 detenidos. Bueno, nada más para que te puedas imaginar, de esos 207 detenidos, 198 presentaban lesiones. 2 personas muertas, 50 mujeres, de esas 50 mujeres detenidas, 26 presentan también distintos tipos de tortura sexual, ¿no? Ahora, nos dice Luis Daniel que son hechos distintos, digamos. Yo únicamente para ubicar y para tratar de contextualizar por qué esa reacción desmedida por parte de las autoridades del Estado, lo que no quiere decir justificarlas desde ningún punto de vista, pero de alguna forma la reacción de las autoridades del Estado de México en aquel 2006 tenía que ver, digamos, ya con un desgaste en la dinámica de la relación con el movimiento originado por las protestas al aeropuerto, ¿o no? Sí, yo considero que sí. Una parte importante de lo que sucede en los días 3 y 4 de mayo en Atenco tiene que ver con la presencia del Frente en Defensa de la Tierra, ¿no? Y que tiene que ver con toda una lucha que ya precisamente señalaba desde el 2012 venía gestando por oposición a la construcción de un aeropuerto en Atenco. Entonces, creo que justo la respuesta del Estado, que además se puede ver en 2 momentos, ¿no? A partir del primer momento, el 3 de mayo, con un operativo policial, y el segundo día, ¿no? Ya habiendo detenidos, 87 detenidos aproximadamente, el segundo día se envían un número alarmante de policías, tanto del Estado de México como de la Policía Federal. Entonces sí creo Eso quería preguntar. Es decir, ¿cuáles son las autoridades de policía involucradas? ¿Es Estado de México o es también gobierno nacional, gobierno federal? Son las dos. Es el Estado de México, por supuesto, porque estaba la Policía Municipal y la Policía Estatal. De hecho, ellos son los que llevan en buena medida el operativo, pero también son apoyados por la Policía Federal. De hecho, no es por eso casualidad que haya aparecido en el recuento que hace en el 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hace la investigación de las probables violaciones graves en materia de derechos humanos. No es casualidad que haya aparecido quien en ese momento era el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Medina Mora, que ahora está precisamente y ahora es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Amaranta Viridiana, una pregunta que tiene que ver con este asunto. La Suprema Corte dijo algo en 2008. Cuéntanos un poco qué dijo la Corte a propósito de qué se pronuncia, cuáles son las conclusiones de la Corte y cuáles son las consecuencias de las conclusiones de la Corte. Sí, pues la Corte, para empezar, estudia el caso de violencia en contra de, en general, ¿no? En contra de la gente que está protestando. Efectivamente llega a la conclusión de que la violencia que se utilizó en contra de la gente en este momento era parte de una política que no lo dice así, pero yo lo leo entre líneas, de criminalización en contra del movimiento de defensa de la tierra. Criminalización de la protesta. Así es, de la protesta social. Así es. Y y entonces, que además una de las cosas que estaba discutiéndose en ese momento eran las penas excesivas que se habían impuesto a aquellas personas que continuaban detenidas, ¿no? Entre ellas Ignacio del Valle. Entonces, precisamente lo que está estudiando la Corte en este momento es... La Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente si la actuación de la policía fue o no, en términos de magnitud, la que debía haber sido, si efectivamente o no el hecho de que los pobladores hubiesen utilizado determinada forma de defensa o de ataque, en este caso, tenía sentido o no, y si las penas que se les habían impuesto a las personas que seguían siendo procesadas en ese momento eran justas o no, o si eran excesivas, ¿no? Ok, ¿tu opinión sobre el primer pronunciamiento de la Corte en este caso?
Me parece que tiene claroscuros, como sucede siempre con nuestra corte. Como en el sucede sentido, con claro, casi todo en esta vida. Claro, porque en principio hace un buen estudio precisamente de si hubo un uso proporcional de la fuerza, llega a la conclusión de que no, de que hay abiertamente violaciones de derechos humanos, hay un exceso. Incluso usa el concepto de violaciones graves de derechos totalmente, humanos, ¿no? Sí, totalmente. Incluso uno de los ministros, Juan Silva Mesa en particular, lo que dice es, claramente ahí lo que tenemos son procesos de criminalización de la protesta y patrones que empiezan a mirar, pero eso lo dice el ministro, no necesariamente sí, sus dichos no necesariamente no quedan en el engrose, exactamente, no quedan en el engrose. Entonces ahí está el claro. El oscuro es cuando además se anima a decir que esto no era necesario por el tipo de investigación que estaba haciendo, a decir que pese a que hay violaciones graves en materia de derechos humanos, no se puede decir que esas violaciones, que es responsable de esas violaciones quien en su momento era el gobernador, ¿no? Que ahora es el presidente, Enrique Peña Nieto, y también ¿Por qué? No es necesario. Mi punto es, por el tipo, lo que tenía que decir la Suprema Corte básicamente era calificar los hechos. Ya ¿quién es o no el responsable? En todo caso, tenía que hacer las solicitudes correspondientes para que se hicieran las averiguaciones. Va más allá de lo que tenía que ir y en ese un sentido es culpatorio. Totalmente, que me parecía innecesario, pero que además es un buen punto para discutir porque claramente los países, los estados empiezan a tener estrategias en los litigios. Lo que vamos a tener ahora es un litigio de México en la Corte Interamericana y me parece que para allá va a ir la estrategia del gobierno mexicano. No a decir que el gobierno no es responsable, porque ya aceptó responsabilidad en el 2013, sino a decir que la responsabilidad se queda en mandos menores y que este no es un problema estructural para el caso mexicano. Y eso es lo que tendríamos que discutir, si la tortura sexual en específico es un problema estructural para el caso. Antes de llegar a eso, nada más un tema que me interesa mucho que tiene que ver, ¿hay personas condenadas por estos hechos? ¿Hay personas detenidas o no? Es decir, ¿qué pasó con los responsables que en su momento se identificaron de los hechos cometidos en Atenco? Sí, como resultado de las denuncias que realizan las mujeres de tortura sexual y en general de violencia física y psicológica, se inician dos procedimientos, ¿no? Uno a nivel federal, que en ese entonces tramita la CONAVIM, la ahora CONAVIM, y la Comisión Nacional de Víctimas. Así es, y que por otro lado se tramita a nivel estatal por parte de la Procuraduría del Estado de México. En el primer caso, la CONAVIM decide declinar la competencia para la Procuraduría, y en el segundo caso, la Procuraduría del Estado de México no solo no consigna a ninguna persona, sino que en dos ocasiones archiva la investigación que se había aperturado con razón de estos hechos, y a la fecha no hay ningún consignado, hubo unas dos sentencias, pero en ambos casos las personas no se encuentran privadas de su libertad, una de ellas fue absuelta. Entonces a la fecha no hay nadie, no hay tampoco diligencias que demuestren que el Estado está investigando o le interesa seguir investigando los hechos. Entonces tenemos un caso verificado, constatado y confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como violaciones graves de derechos humanos, y tenemos total impunidad, Luis Daniel. Total impunidad. Esto habría simplemente que puntualizarlo en dos momentos distintos, entre cuando suceden los hechos en 2006 y hasta el 2011, que efectivamente se sigue el proceso para 16 personas, 16 policías, todos ellos menores. De los 16, 15 salen completamente absueltos. Cuando dices todos ellos menores, es decir, de rango inferior. De rango, menores, claro, de rango inferior. Sí, claro, eso es a lo que me refería. 15 de ellos totalmente absueltos, solamente uno es sentenciado. Ojo, lo que hay ahí son tortura sexual, hay violaciones, ¿no? Sistemáticas, además, contra 7 mujeres. A la única persona que sentenciaron lo hicieron por algo que se llama en el Estado de México actos libidinosos. Y le dieron una pena muy baja, por cierto, con un amparo, él nunca tocó la cárcel. Eso lo tenemos entre el 2006 hasta el 2011. Digo que es importante hacer esa diferencia porque cuando el caso llega a la Comisión Interamericana... Eso me parece importantísimo. Entonces sí el Estado dice, ahora sí vamos a investigar, y lo que tenemos en este momento son 34 personas sujetas a proceso. Efectivamente, no hay ninguna consignación, no hay sentencias tampoco. En este momento hay 34 personas procesadas. 10 años después, en donde ya no tienes cómo investigar, ¿no? Ok, un punto nada más, porque vamos a ir a un corte y vamos a regresar a hablar ya de la substancia y de los méritos y de lo que se está valorando, de cuáles son las acusaciones. Pero antes te quiero preguntar nada más, Amaranta, ¿cuál es el camino por el que este caso llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es decir, ¿cómo llega, por qué llega y en dónde está en este momento? Sí, claro. En un primer momento decíamos que las mujeres inician un proceso, ¿no?, de denuncia, para empezar de violencia física, psicológica, pero particularmente de violencia sexual,
Las cifras que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 9 de mayo del 2006 es de que, o sea, existen 26 casos documentados de mujeres que fueron víctimas de algún suceso que tiene que ver con actos sexuales. Sin embargo, se inician estos procedimientos y seguramente como parte de lo que empieza a suceder, ¿no? De este escenario de impunidad en el que no se está consignando a nadie, en el que no hay ningún proceso que se está abriendo en contra de los responsables, muchas mujeres desisten. Entonces, lo que sucede es que se envía ante la comisión una solicitud en la que se solicita, ¿no? ¿Quién le envían? 11 mujeres. 11 mujeres deciden organizarse y enviar una solicitud a la comisión. Okay. 11 mujeres que a la fecha aparecen como peticionarias, deciden solicitar a la comisión que revise su caso en razón de que, según las constancias que ellas tienen, por una parte, el Estado les ha impedido acercarse o coadyuvar, como el mismo Estado reconoce, como figura pues para que ellas participen, les impide coadyuvar en la investigación de los hechos por una parte. Por otra parte, dicen, ¿no?, que en 2 ocasiones se ha reservado el asunto que concierne porque para el Estado ya no hay más razones para investigar. Okay. Así es. Y por otra parte tenemos el hecho de que para las mujeres no hay justicia posible en razón de que ni siquiera justo a 10 años de los hechos no hay diligencias ni tampoco personal que se esté especializando en la investigación de estos hechos. Así es como llega la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero nos decía Luis Daniel en 1 minuto y medio que ahora está en la Corte. ¿Cómo llega a la Corte? Bueno, llega a la Corte porque pasan casi 3 años al interior de la comisión. La comisión primero se tarda casi 1 año en determinar el estudio, finalmente estudia el caso, lo acepta además, hacen las reconciliaciones correspondientes. El Estado retrasa en buena medida el caso, lo viene retrasando sistemáticamente y al final no llegan a un acuerdo. En la medida que no llegan a un acuerdo, pero sobre todo la comisión identifica responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. No llegan a un acuerdo las víctimas y el Estado mexicano. Okay. Y a la par que, y esto es lo importante, la Comisión Interamericana determina que sí hay responsabilidad internacional en materia de derechos humanos para el Estado mexicano, no solo eso. Eso ya está determinado. Eso está al menos por la Comisión Interamericana. Y al mismo tiempo el Estado aceptó su propia responsabilidad en el 2013, pero en la medida que además no llegan a un acuerdo. Y aunque el Estado haya aceptado su responsabilidad, ¿el asunto persiste y continúa ante la Corte Interamericana? De hecho, eso va a ser parte del debate, me parece, en la Corte Interamericana. Okay. El Estado dice, yo acepto que tengo responsabilidad y además ya reparé de acuerdo a los estándares internacionales. En buena medida eso es lo que se va a discutir, justamente. Porque lo que nos decía Samaranta es que la reparación no es suficiente para las mujeres y además la impunidad persiste. Claro, porque además la Comisión señala que se debe aperturar un fondo de reparación integral del daño para las familias también, y por ejemplo el Estado no ha hecho eso, no ha sancionado penal ni administrativamente a ninguna de las autoridades. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Ahí tiene usted, a pesar de que la Corte calificó los hechos como violaciones graves de derechos humanos, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó esos dichos, el caso de Atenco está en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de Atenco, estamos hablando de violaciones graves de derechos humanos, estamos hablando de un caso que está ya en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos allá en San José, en Costa Rica. Me decían ustedes, Luis Daniel Amaranta, que uno de los temas que motiva que el asunto no se haya, digamos, resuelto en México, a pesar de la intervención de la Corte, a pesar del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que prevalece al día de hoy este fenómeno que se conoce como impunidad, Luis Daniel. ¿Qué podemos decir de eso? Porque creo que es un dato relevante cuando uno analiza estos casos. Vamos a decirlo con datos, como bien mencionas. Mira, la encuesta nacional de victimización, la que salió del año pasado, identifica que de cada 1000 hechos delictivos, se lo hacen esto a víctimas, no son averiguaciones previas, no son datos de la PGR, son directamente preguntas que les hacen a personas, les preguntan en específico si fueron víctimas de un delito, si ellos dicen que sí, entonces se suelta. De cada 1000 hechos delictivos, solamente 50 se denuncian, es decir, tenemos un número de cifra negra de gente que no denuncia que es de casi el 95%.
Y de ese que no denuncian, que sí, indirectamente que ni ni siquiera se inicia la denuncia. Y cuando les Ok. preguntan a ellos por qué no denuncian, además no denuncian porque o no confían en el sistema o porque no va a haber ninguna respuesta por parte del sistema. Eso dice el 50% de los encuestados. Es decir, ellos saben que no van a tener, no tiene ningún sentido ir a denunciar. ¿General a nivel nacional? A nivel nacional, Vale. obviamente esto varía de entidad federativa a pero- entidad federativa, pero este es el datos. promedio, este es el promedio. De esas, de cada 1000, 50 se denuncian. Pero de esas 50 que se denuncian, la cosa se pone peor, ¿eh? Solo 25 abren averiguación previa, es decir, la mitad, solamente 25, porque el que denuncies no necesariamente quiere decir que te van a abrir una averiguación previa. 1000, 50, 25. De esas 25, en 15 no va a suceder absolutamente nada. Absolutamente nada. Y únicamente en 10 lo que dicen las personas encuestadas es que algo sucedió, que puede ser un sigue en trámite, encontraron los bienes, otorgué el perdón, detuvieron a la persona, etcétera, etcétera. Es decir, de cada 1000 hechos delictivos, únicamente en 10 sucede algo, en 1%. Sucede algo que no necesariamente, es la justicia. identificación. Ok. Que no necesariamente es justicia. Ese es el problema de la impunidad en México. Sí. ¿Alguna reacción sobre eso, Amaranta, que quieras decir? No, más bien puntualizar que particularmente en el caso de Atenco la impunidad, o sea, se ve a diferentes niveles, ¿no? Por una parte, las mujeres cuando están denunciando la violencia sexual como tortura que están padeciendo en medio de los traslados, señalan algo que es muy importante y que tiene que ver con cómo se generan condiciones de impunidad, ¿no? Condiciones materiales de impunidad. Por una parte, ellas relatan, ¿no? Todas las mujeres y hombres son obligados a subir a un autobús, se les apila unos sobre otros y se les obliga a que se cubran la cara, ¿no? En principio, que eso va a dificultar o va a imposibilitar La que identificación de los identifiquen, responsables. claro, a los responsables. Por otra parte, hablan de que un trayecto que normalmente se hace en no más de 2 horas se convierte en un trayecto de 4 horas desde San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, ¿no? Entonces, lo que ellas están describiendo es que un trayecto normalmente de 2 horas se Lo duplica, prolongan así deliberadamente, es, ok. y nadie pide explicaciones de por qué sucede esto. Entonces, lo que está sucediendo aquí en este momento es que el Estado está generando, o los agentes al servicio del Estado están generando condiciones materiales de impunidad y nadie se está cuestionando en lo formal cuando son presentadas en el penal qué pasó, ¿no? Y eso exacerba o dificulta en un segundo grado que se acceda a la justicia y que se rompa con este cerco de impunidad cuando se intenta deslindar responsabilidades, ¿no? O lindar responsabilidades. Muy importante. Ahora, ustedes me dijeron, un operativo llevado con exceso de la fuerza, hay violencia, hay 2 personas que fallecen, no olvidemos el dato, pero además han hablado ustedes reiteradamente de tortura. Luis Daniel, a ver, ¿de qué hablamos en este caso, contextualizando en este caso, pero en general, del fenómeno de la tortura? Y después vamos a tocar el tema específico para que nos expliquen a mí y al auditorio por qué decimos violencia sexual como tortura. Pero veamos primero la tortura en general. Bueno, recientemente tuvimos el año pasado la visita del relator y algo que precisamente el relator de Naciones Unidas contra la tortura nos explicaba es que en México la tortura es generalizada. Él explicaba cuando decía que la tortura es generalizada que la practican todos los Que policías. ese calificativo molestó muchísimo al gobierno mexicano, ¿verdad? Lo molestó, pero en realidad porque creo yo no lo comprendieron. En realidad el calificativo es estrictamente jurídico. Hay distintos tipos de violaciones a derechos humanos. O quizás sí lo entendieron. Claro, y por eso les molestó, jurídico ¿verdad? les Tienes razón. preocupó, pues, Puede digamos. ser sistemática, puede ser generalizada, puede ser aislada. En este caso él dijo no es sistemática, pero sí es generalizada. Y hay criterios para determinar por qué es generalizada, que son los que también el relator explicó. Por ejemplo, La practican todos los policías. Él se entrevistó con muchos detenidos. No importaba quién los detuviera, no importaba si los detenía policía municipal, policía estatal, policía federal, si los detenía la Marina o si los detenía el Ejército, todas las policías torturan, ¿no? Todas las policías torturan. Y no importaba dónde te detuvieran, no importaba si te detenían o en Chiapas o en Nuevo León, podías ser torturado. A eso se refiere con generalizada. Todas las policías están torturando y además no es un problema focalizado o regionalizado, es un problema abiertamente nacional. Entonces, el lío que tenemos es que esa es la práctica de investigación a la cual le dan prioridad nuestras policías pero en el caso concreto de Atenco era un tema de investigación, es decir, la utilización de la tortura tenía como recuerda que son finalidad. todos los policías, incluyendo la administrativa. Okay. Entonces también la policía administrativa tortura y se aprovecha cuando tiene los detenidos. También otro muy interesante estudio lo hizo Amnistía Internacional, junio del 2016. El estudio es específicamente al azar. Toman a 100 mujeres que están encarceladas. Y tomando esas 100 mujeres encarceladas, lo que quieren mirar es si fueron torturadas y si tuvieran derecho al debido proceso. Y el dato es espeluznante. 97 de esas 100 mujeres que ahora están encarceladas, 97 fueron violentadas en alguna medida. Y 72 de esas 100 fueron específicamente violentadas en términos sexuales. Ok, y a ver, entonces
entonces violencia sexual, nosotros estamos acostumbrados a decir no solamente que es un fenómeno absolutamente reprobable, no solamente que se trata de un delito porque está tipificado como tal, ahora ustedes me han dicho una y otra vez que la violencia sexual también puede ser calificada específicamente como tortura. A ver, ayúdenos a entender por qué, desde dónde, quién lo dice, etcétera. Sí, claro. Bueno, iniciando, como para entender un poco qué es la tortura sexual, si yo, perdón, la violencia sexual, si yo abordo un vagón del metro y en el vagón del metro alguien toca mi cuerpo, eso puede ser calificado como violencia sexual. Ahora, diferente es cuando, por ejemplo, en un caso específico, agentes del Estado, por una parte, con un fin determinado, en un contexto determinado, con condiciones determinadas, tocan mi cuerpo, ¿no? En el caso de Atenco es muy claro, ¿no? Cuando los policías están ejerciendo violencia sexual, cuando están tocando a las mujeres, cuando están violándolas oral o vaginalmente, cuando las insultan y se refieren a ellas con palabras peyorativas que tienen que ver con el género, en ese momento la violencia sexual se convierte en un mecanismo de tortura. Okay. Hay un fin determinado que tiene que ver en muchas ocasiones con la obtención de información, pero también en otras con la derrota simbólica del enemigo. Con la intimidación, ¿no? Con la anulación de la persona. Así es, tanto a nivel personal en el cuerpo de la mujer como en el cuerpo social, ¿no? Por lo que representan las mujeres en el conglomerado social. Entonces, podemos hablar de que existe violencia sexual como mecanismo de tortura cuando se conjugan estos diferentes elementos que tienen que ver con una conducta además reiterada y sistemática, que particularmente es dolosa, ¿no? Hay la intención de tortura, hay la intención de algo, en este caso no solo de causar un daño físico o de violentar el cuerpo de la persona, sino también de obtener información o de generar un daño. A ver, pero aquí tiene que venir el abogado y entonces lo voy a preguntar en términos jurídicos, porque nos hablaron ustedes de impunidad, decían que la única persona que está siendo, digamos, procesada lo ha sido, bueno, que 4 están siendo procesadas, pero que la única sanción ha sido por un tipo que se llama actos libidinosos en el Estado de México, y yo lo que les preguntaría es si hay algún documento normativo legal vigente en México en el que se califique a la violencia sexual como acto de tortura, porque de lo contrario, pues la impunidad va a seguir siendo impunidad, porque quiere decir que el hecho no califica como tal. Es parte de lo que presenta el Estado precisamente como reparación. Dice que lo que ha hecho el Estado es hacer las modificaciones en las leyes correspondientes para poder identificar como tortura también a la tortura sexual. Okay. Pero que lo hizo después de que esto sucediera. Pero lo hizo después de que esto sucediera. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se buscan siempre los tipos penales menos graves para que en todo caso poner esos cuando sobre todo son los policías en particular los que violentan, en específico en las criminalizaciones contra la protesta, los que violentan los derechos de quienes están protestando. Esto no es raro, esto sucede sistemáticamente. Sistemáticamente buscan los hechos menos graves, más bien el tipo penal menos grave, y ese es el que normalmente aplican. Entonces, el lío es que lo que tenemos ahí es una práctica, que es parte de esas prácticas que fomentan la impunidad. Ok, ¿y esta calificación de la violencia sexual como tortura es reconocida en algún instrumento, documento, sentencia, algo internacional, Amaranta? Sí, claro. Por una parte, la Convención Belém do Pará establece estándares que nos permiten acercarnos a esta definición de tortura y de violencia sexual. Existe mucha jurisprudencia a nivel internacional, por ejemplo, en los casos de Ruanda y Yugoslavia, los actores que perpetraron los cuerpos de las mujeres son acusados no propiamente de violencia sexual como tortura, pero sí se señala que hay una violencia sexual sistemática que se implementa en contra de estas mujeres. Recientemente la Corte Interamericana resolvió un caso muy importante que fue el de Gladys Carol contra el Estado peruano, y en ese caso lo que sí establece es que existe un tipo de violencia diferenciada cuando se trata de reprimir, ¿no? Que a los hombres en términos generales, y también lo ha dicho Amnistía Internacional, se utiliza tortura física, tortura psicológica en contra de ellos, pero que particularmente en contra de las mujeres e incluso en contra de hombres que tienen relaciones afectivas con personas del mismo género o del mismo sexo,
se implementa este tipo de violencia. Entonces, si bien no existe como tal una definición de violencia sexual como tortura o como mecanismo ya hay de una tortura, clasificación en ese sentido. claro, existen elementos que ya se encuentran en la jurisprudencia internacional que nos permiten hablar de Que esto. además me trajiste a la mente a una persona que ha sido líder en eso, que es la jueza Odio, que ahora forma parte de la Corte Jueza Interamericana de los Derechos Humanos y que es muy sensible a este tema. Sí, claro. Luis Daniel, se nos está acabando el tiempo y te quiero preguntar ahora por la responsabilidad política, porque tú en algún momento dijiste, bueno, policías, todos menores, que nos quedó claro que eran de menor rango, quienes han sido investigados, procesados, etcétera. ¿Hay aquí la posibilidad, la debió de haber habido, debería de haberla, de hacer una cadena de responsabilidades que vaya hacia lo alto o no? Bueno, sí, ese es el elemento central, la cadena de mando, que es parte de lo que no se investigó, cómo venía la cadena de mando para determinar quiénes tomaban las decisiones y cómo fueron además sucediéndose este tipo de hechos. Es parte de la investigación. Pero tal vez dos problemas creo yo principales. El primero es, en principio uno podría decir, bueno, hay cosas que hacen los segundos, terceros de a bordo que no necesariamente obedecen a las órdenes específicas de un gobernador, de un presidente, de un secretario de Estado. Pero en la medida que lo que se mantiene es este marco de impunidad, que lo que se hace es negar que esos hechos sucedieron, porque finalmente el gobernador en ese momento lo que hizo fue salir a decir eso no sucedió, ellas están inventando cosas y eso lo hacen básicamente para evitar que sean sentenciadas, en esa medida se convierten en cómplices, ¿no? Se convierten en parte del problema y ese es el principal lío. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que no es de esos casos agradables, pero es de esos casos terribles que tienen lugar en nuestro país y al menos venturosamente existen las instancias nacionales, hay que decirlo, pero sobre todo en este caso, en virtud de la impunidad, internacionales capaces de procesarlos y en algún momento esperemos y conoceremos cuál será su veredicto. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos acá en TV UNAM como todas las semanas el próximo martes.